noches. Hoy vengo con noticias de la violencia que se ha presentado en Chihuahua, México. Nuestro corresponsal Jaime ha estado siguiendo de cerca esta historia y se une a nosotros ahora con más detalles. Muchas gracias, Jackie. También aquí en Jalisco se ha visto la violencia con homicidios, crímenes organizados y la violencia contra mujeres y adolescentes. Y como consecuencia, se ha vuelto una situación más grave en los últimos 4 años. Por lo tanto, en Chihuahua se ha presentado mucha violencia contra mujeres, pero también contra indígenas. El crimen organizado también se ha visto en Chihuahua. Los dos están ubicados en uno de los estados más afectados por la violencia en las últimas décadas, según Animal Político. El tipo de violencia que más se presenta es la violencia del narcotráfico, el crimen organizado, los talamontes y problemas comunitarios. Ante todo, de 2020 a 2024 se han presentado 874 muertos de todos tipos de delitos de violencia, según el artículo Violencia contra Infancia y Adolescencia en Jalisco, un gráfico de un artículo de violencia entre el estado de Jalisco. De hecho, se presenta que en Chihuahua 2.877 habitantes fueron desplazados a causa de la violencia en 2015 y 2020. Esto causa pobreza porque estas personas pierden su hogar, empleo y costumbres, y esto es lo que se conoce como DFI o desplazamiento forzado interno según Animal Político. Por lo tanto, los crímenes organizados han hecho el objetivo de reclutar o utilizar los adolescentes de 15 a 17 años de edad para homicidios o delitos del crimen organizado. Se refiere a la violencia contra adolescentes que no son parte del crimen organizado, han sido víctimas de homicidios. Según el artículo Violencia contra Mujeres, el 53.7% de mujeres de 15 años y más han sido víctimas a la violencia sexual. Además, Animal Político nos explica que las causas de la violencia son la falta de empleo, la pérdida de sus hogares, el abandono de sus familias y el no poder cumplir con sus necesidades. También mencionan que los grupos más afectados por la violencia en Chihuahua son los indígenas y las mujeres. De hecho, los hospitales tienen la mayoría de pacientes que son infantes, adolescentes y mujeres. Son víctimas a homicidios de balazos o homicidios sexuales. También según el artículo Violencia contra Mujeres en Jalisco, el 30% económicamente han sido desempeño forzadamente, por ejemplo, la economía en trabajos o hogares que han sido desplazados. Según la organización ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el desplazamiento interno forzado y forzado interno ha sido documentado en México al menos desde la década 1970. Por consiguiente, los uniformados y militares causan más violencia contra los crímenes organizados. Por ejemplo, se pelean armas contra los crímenes organizados. Esto causa más violencia contra adolescentes y familias que tienen el dolor de perder sus hijos debido a la violencia armada. Por otro lado, un grupo de trabajo interinstitucional de la violencia empezó un desempeño de caracterización del desplazamiento interno que se lleva a cabo en Chihuahua, México. Este es un desempeño para el esfuerzo colaborativo para entender el DFI o desplazamiento forzado interno causado por la violencia. Evidentemente, Tlaquepaque y Guadalajara son las ciudades en Jalisco donde se ubica la mayoría de violencia contra los adolescentes y mujeres. Los crímenes organizados se ubican en estas ciudades y causan la mayoría de la violencia en las ciudades. No toda la violencia es causada por los crímenes organizados, sino problemas familiares o delitos de la calle que incluye alcohol y drogas. De hecho, el desplazamiento forzado interno es importante porque tiene muchas consecuencias y esto incluye más violencia porque las causas de la violencia son la pérdida de los hogares, empleos y costumbres. Esto entonces causa más violencia porque esto es por lo que pasan algunos de los desplazados.
Según Azteca Noticias, 734 huérfanos por el crimen organizado y en 2022 se registró un incremento de 63%. Según la organización Milenio, hay violencia entre Chihuahua y Sonora. 3 mujeres y 4 niños fueron asesinados, 8 de los niños desaparecieron y hubo disparos después en 2019. Asimismo, en mi opinión, ambos lugares son sitios graves en violencia y requiere hacer un cambio para los ciudadanos y la comunidad para que sea seguro. Yo digo esto porque las vidas se están perdiendo y se está volviendo una dificultad para vivir en la área y hacer una economía buena. Ante todo, la violencia es muy diferente en los dos. En Chihuahua hay violencia contra indígenas, pero sin embargo, los dos lugares tienen un problema grave de violencia contra mujeres. Lo que se puede hacer es tratar de bajar la violencia de crímenes organizados con menos violencia de arma, ayuda para la pobreza y ayudando con la economía de hospitales y hogares, y ayudar a las mujeres que son víctimas del crimen organizado y ayudar allá a los adolescentes a un camino de valor y no violencia que contribuya a los crímenes organizados. También asegurar una vida saludable a los infantes. Es importante aprender sobre esta información porque ayuda a entender el problema de ambos lugares y alienta a las personas para contribuir a un cambio que ayuda a ambas comunidades y asegura una vida más segura. Muchas gracias por su atención, gracias por su confianza. Yo soy Jaime. Y yo soy Jackie, que tengan unas buenas noches.